Hola, soy Natalia Fernández. Bienvenida a esta serie de podcast que se llama Técnicas de Sanación para la Vida Cotidiana. Hoy vamos a conversar sobre la ansiedad. Se estudia tanto en sanación energética como en neurociencia que la ansiedad tiene que ver cuando la mente está pasando mucho tiempo en el futuro, ¿sí? Nosotros sabemos que hay un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. El futuro tiene que ver muchas veces con cómo vamos gestionando las expectativas, fundamentalmente tiene que ver con el control que necesitamos tener sobre cómo se van a desarrollar tales o cuales sucesos y acontecimientos. Y entonces la mente está pendiente en lo que va a suceder mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, en lo que va a suceder cuando haga tal o cual cosa, cuando me reciba, cuando me mude, cuando lleguen las vacaciones y un sinfín de situaciones que lo único que hacen es justamente generar ansiedad, porque es como una vorágine y un aceleramiento de algo que no sucede y que no llega todavía. Y además porque nos aislamos del presente, ¿no? Cuando la mente no está en el presente, lo que sucede es que como que nos disociamos. El cuerpo físico está haciendo alguna actividad y la mente no está, ¿no? Como si hubiera partes nuestras que se fragmentan. Entonces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo en este momento, en este presente. No estamos con autoconciencia ni de lo que estamos sintiendo, ni de cómo está el cuerpo, ni de las emociones, ni de las sensaciones, ni de qué actividad estamos realizando en lo cotidiano, ¿no? Entonces, la primera recomendación es empezar a darte cuenta qué es lo que te genera ansiedad del futuro. ¿En qué aspectos de tu vida estás en el futuro? A veces es en algún tema laboral, a veces es en algún tema vincular, a veces es respecto de alguna cuestión edilicia o alguna cuestión que tiene que ver con lo material. Entonces, primero identifica en qué aspecto de tu vida estás viviendo en el futuro. Te estás preocupando por cómo van a ser las cosas, estás viviendo de las expectativas, de cómo va a ser. Muchas veces todo lo que pensamos de cómo va a ser tal o cual, que no tiene que ver con la anticipación, ¿sí? Tiene que ver con otros aspectos. Nosotros podemos ser organizadas, anticipar y proyectar. Eso es un aspecto, pero otro aspecto es como cuando queremos que sea tal o cual y cuando no sucede de esa forma, además de que viví momentos de ansiedad, vivo frustración, porque como se desarrollan los acontecimientos no van a tener que ver con lo que yo había proyectado, yo había pensado que iban a suceder las cosas. Entonces, empezar a darnos cuenta qué aspectos nos generan ansiedad es muy importante para poder regresar al presente y entonces poner toda la conciencia, toda la atención y toda nuestra energía en desarrollar de la mejor forma posible esa actividad en la que nos tiene en el futuro, ¿sí? Entonces ponemos la mejor energía, todas nuestras capacidades, nuestra voluntad, nuestra intención en desarrollar este aspecto lo más amorosamente y comprometidamente posible. Y luego soltamos esa expectativa y comprendemos que el resultado va a ser lo que pueda ser, porque no depende solamente de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una parte y el resto tiene que ver con un montón de variables que la mayoría de las veces no nos competen, no dependen de nuestra gestión, no dependen de lo que podamos resolver. Entonces, identificar lo que nos mantiene en el futuro para pausarlo, para venir al presente, a poner nuestra mejor intención y voluntad y capacidad para realizar en lo cotidiano y poder empezar a conectar con la autoconciencia emocional, con nuestro cuerpo, ¿sí? La neurociencia dice que no nos conocemos, que no sabemos casi nada de lo que
sentimos, de cómo está el cuerpo, de nuestras sensaciones. Por eso muchas veces estamos con alguna tensión, con alguna dolencia, que son señales que nos trae el cuerpo, y muchas veces no las reconocemos. Es que a veces el cuerpo nos tiene que dar como unas alarmas muy muy grandes para que podamos pausar a escuchar y a observar, ¿no? Y también esta es otra de las formas en las que nos damos cuenta que no estamos presentes, cuando el cuerpo necesita darnos señales muy muy fuertes para que lo escuchemos, ¿no? Quiere decir que cuando nos habló despacito, cuando nos habló en forma de murmullo, en forma de susurro, generalmente las señales que da el cuerpo al principio son como suavecitas, ¿no? Las señales de afuera tienen un volumen más alto que las señales internas, lo que llamamos interocepción, que son esos mensajitos de nuestras sensaciones internas. Muchas veces no las registramos, ¿no? Entonces empezar a estar más consciente de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, de nuestro presente, de lo que no depende de nosotros, de lo que no podemos cambiar, de lo que no podemos modificar, y empezar a aceptar cómo son las cosas, ¿no? Pero a veces entramos en ese estado de ansiedad que empieza a generar modificaciones fisiológicas, empieza a aumentar el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, empieza a generar posiblemente sensaciones de mucho frío o de mucho calor. O sea, a veces experimentamos sensaciones como de ahogos, de asfixia, de apriete, que el cuerpo se va poniendo como tenso, ¿sí? Entonces, y por eso es importante la autoconciencia, para que empecemos a darnos cuenta de esas sensaciones que son esos mensajes que nos trae el cuerpo. Entonces, empezar a sentirnos presente cuando empiezan a aparecer estas sensaciones, empezar a sentir los pies. Es una buena técnica si tenés posibilidades de sacarte los zapatos y empezar a sentir los pies en contacto con el suelo, con la tierra, empezando a hacer como un poquito de presión de los pies hacia el piso y empezando a sentir todo lo que te está mostrando y trayendo tu cuerpo. Ya venir al cuerpo y ya venir al presente, ya eso nos saca de estar en el futuro, ¿sí? Y es como una especie de empezar a cambiar algo de lo que está sucediendo. Entonces, la ansiedad y el estado de alerta tiene que ver con químicos que van transitando en nuestro cerebro, ¿sí? Que son esas sensaciones y esas emociones que van sucediendo químicamente en el cerebro y se van a ir distribuyendo hacia todo el cuerpo, que son las que hacen que la fisiología del cuerpo vaya cambiando. Y una de las técnicas y herramientas que ya está comprobada por la neurociencia también es la respiración, ¿sí? Que en yoga esa técnica se usa hace mucho. Entonces, a través de una buena gestión de la respiración, podemos recuperarnos de esos estados emocionales como la ansiedad que estamos hablando hoy. Entonces, primero es, si podés venir a sentir tus pies, sacarte el calzado y hacer esa pequeña intención de presión de los pies hacia el piso. Y después es empezar a observar cómo estás respirando, que lo más seguro es que estés respirando alto o medio, con una respiración acelerada, agitada, estás oxigenando poco, estás posiblemente hiperventilando, estás haciendo mucho movimiento en la parte alta del pecho, posiblemente se cierre la garganta. Además de que el cuerpo va a estar en tensión, la mandíbula va a estar en tensión posiblemente, los dientes, y la expresión del rostro va a estar vinculada a estas sensaciones. Posiblemente sea una expresión también como tensa, ¿sí? Todo eso es información que el cuerpo le va dando al cerebro y es como se va retroalimentando. Entonces, cómo poder desde la respiración consciente, empezando a recuperar la respiración abdominal, diafragmática o profunda, que trabajamos en yoga, que es empezar a dejar que el aire llegue hacia la zona abdominal,
todo el cinturón que tenemos abdominal lumbar. Siempre vamos a respirar por nariz, inhalando por nariz, dejando que el aire llegue hacia el espacio lumbar abdominal y exhalando las primeras veces por la boca, ¿no? Como con esa sensación de descarga, como si hicieras un soplidito muy suavecito. La idea es que la exhalación sea larga y tranquila. Entonces vamos a hacer un par de vueltas de inhalaciones abdominales y de exhalaciones por la boca para empezar a soltar todo eso que se agitó y se aceleró en el cuerpo. Y luego, después de un par de vueltas de estas, vas a continuar con tu inhalación por nariz, trayendo el aire hacia el espacio abdominal y buscando crecer por toda la columna, buscando que tu posición esté lo más erguida posible. Puedes estar sentada en el piso, acostada también, ¿sí? Pero que la columna esté larga y empezando a aflojar en la medida de las posibilidades la tensión muscular, que es la que nos mantiene en alerta como para salir a defendernos. Y entonces, inhalando largo para crecer, reteniendo el aire luego de la inhalación, al principio es poquito, exhalando lento y largo por la nariz y reteniendo el aire luego de la exhalación. Y vamos a hacer unas vueltas de esta como una segunda instancia. Inhalar y exhalar por la nariz, con la respiración abdominal, empieza a calmar al sistema nervioso. Empieza a conectarnos con la respuesta de relajación, empieza a conectarnos con la actividad del sistema nervioso parasimpático, que es el que va a ayudar a calmar esta fisiología que aceleró el sistema nervioso simpático con esa respuesta a esa ansiedad de revolución mental. Y como una tercera instancia, vamos a empezar a contener un poquito más el aire. En yoga llamamos kumbhakas a estas retenciones. Entonces, el pranayama que te sugiero es mantener una inhalación abdominal, alargando por toda la columna, contando 4 tiempos para inhalar, retener ese aire dentro en 2 tiempos, exhalar por la nariz en 4 tiempos, vaciando muy despacito el sistema y retener en vacío 2 tiempos. Y vas a hacer unas vueltas, unas repeticiones de esta cuenta y cuando sientas que estás preparada o preparado vas a aumentar un poquito en este pranayama. Vas a inhalar en 4, retener el aire dentro en 4, vas a exhalar en 4 y retener sin aire en 4. Y vas a ir calmando el sistema, vas a ir recuperando el equilibrio fisiológico del sistema, aquietando esos químicos, recuperando la calma, observando cómo va comportándose la tensión del cuerpo. A medida que esta respiración va sucediendo, la tensión muscular también va calmando. Por eso si elegís estar acostada, está muy amoroso soltar también las tensiones hacia la tierra. También puedes estar sentada, no hay problema. Entonces, manteniendo otras rondas de repeticiones de esta respiración que la podés escuchar como Samavriti Pranayama o respiración cuadrada. Para recuperar el equilibrio del sistema, para recuperar la calma y empezar a tener un cuadernito donde puedas registrar qué es lo que te generó ansiedad, en qué aspecto de tus pensamientos, de tu vida personal estás viviendo en el futuro, es lo que te genera ansiedad. Entonces, hasta que nosotros no podamos conocernos, nuestros patrones, ¿sí? ¿Qué es lo que me está generando esta revolución química y hormonal en el cuerpo? Esta ansiedad que va a crear adrenalina, y si estoy teniendo miedo va a crear la hormona del cortisol,
y va a generar todo este movimiento energético en el cuerpo, donde la energía y la sangre se distribuye hacia los músculos grandes, ¿no? Como para salir a defendernos. El sistema digestivo para su actividad, entonces en momentos de ansiedad también tenemos trastornos digestivos, tenemos alteraciones del sueño, vemos la realidad distorsionada porque también hay un aspecto fisiológico en la visión que se modifica y porque además nuestra atención está toda concentrada en ese punto, entonces sesgamos nuestra atención, está dirigida a un punto. Cuando empezamos a regresar desde ese futuro al presente y podemos entrar en un lugar que en yoga conocemos como observador del propio proceso, empezamos a observarnos y a preguntarnos qué es lo que luego de salir de ese estado de ansiedad, qué es lo que me mantuvo en el futuro, qué es lo que me generó esta ansiedad, este miedo, este estrés. El estado de ansiedad es un estado de estrés que muchas veces no nos damos cuenta y vivimos en estados de estrés sostenidos en el tiempo, que es el que genera todo ese desequilibrio hormonal y químico en el sistema fisiológico. Es un desequilibrio fisiológico y a lo largo de un tiempo el estado de estrés sostenido puede generar enfermedades. Entonces, cuanto más estemos aprendiendo a escucharnos, a sentirnos, a autoobservarnos, lo que se llama en neurociencia y en gestión emocional, autoconciencia de las emociones, ¿sí? En primera instancia, reconocer que estamos viviendo estos procesos, porque no podemos trabajar sobre ningún patrón que no reconozcamos, que no tomemos conciencia. No podemos cambiar nada que no sepamos que está ahí. No podemos transformarlo. Entonces, primero tenemos que conocernos, tenemos que tomar conciencia. Siempre el primer paso en el camino de la sanación es la toma de conciencia del patrón que me está haciendo limitante, que me está oprimiendo, que me está como coartando la libertad. Por eso todo este viaje para empezar a trabajar en el autoconocimiento, en la autoconciencia emocional, investigar en nuestra interocepción, nuestra propiocepción. Cuanto más nos conocemos, más posibilidades tenemos de regular nuestras emociones. Y hoy te compartí la respiración, este pranayama que usamos mucho en la práctica de yoga, la atención plena, esa posibilidad de estar en el lugar de observador de tu propia mente y aprender a dirigir nuestra atención. Donde está nuestra atención, está nuestra conciencia, donde está nuestra conciencia está nuestra mente, nuestra energía. Entonces aprender a que la mente esté donde queremos que esté. Entonces para eso hay que reconocer y registrar cuándo está en el futuro, cuándo está en las expectativas de cómo se van a desarrollar los acontecimientos y empezar a darnos cuenta qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros, ¿no? Hay un punto en el que hacemos lo mejor que podemos hacer y el resto lo soltamos y hay que esperar a ver cómo se desarrolla, qué nos devuelve el universo luego después, ¿no? Todo no depende de nosotros. Entonces, un gran trabajo de sanación es aprender a caminar y a evitar la incertidumbre, la posibilidad de soltar el control. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de este aspecto más prolongadamente. Así que aquí te dejo con esta respiración para que puedas practicarla cada vez que estés entrando en estado de ansiedad o cada vez que quieras, porque en realidad como este pranayama calma el sistema nervioso y nos recupera y nos trae a un estado de equilibrio, de armonía, lo podemos usar cada vez que lo sintamos necesario. Muchas gracias, namaste, nos vemos en la próxima.